¿A qué se le llama cautivo? Te voy a dar dos ejemplos. Si no alcanzamos a entender las palabras de Jesús, va a ser muy difícil que podamos saber lo que dice y sacar lo que a nosotros nos interesa. Tenía yo 22 años cuando un día, ya estaba aquí en los Estados Unidos, recibí una llamada de mi madre y mi mamá me dice: fíjate, hijo, que hallaron muerto a Arturo, el hermano de Luis, ayer en la tarde. Ahora, ¿quién era Arturo y quién era Luis? Déjame regreso a los años más remotos de mi infancia. Lo que yo recuerdo era una familia muy amiga con la casa de nosotros. Yo oí porque miraba a Arturo todo el tiempo borracho. Arturo se pasaba todo el tiempo borracho. Era el borrachito del pueblo, era la oveja negra de la familia. Y cuando mi madre platicaba, porque le gustaba contarme historias, dice que ellos crecieron juntos. Dice que Arturo le gustaba la guitarra, le gustaba, ese sí era bueno, le gustaba el ambiente, era una persona muy risueña, no tomaba y estaba profundamente enamorado de una de las amigas también de la bola que se juntaban ahí en mi rancho. Dice que pusieron la fecha para la boda, la pidieron, la dieron, pusieron la fecha, faltaba una semana para que se casaran, todos los preparativos hechos. Y el sábado antes de la boda, una semana antes del sábado, no hallaron a la muchacha. Y la muchacha se perdió. ¿Y qué pasó con la muchacha? Y todo el pueblo, ¿y qué pasó con la muchacha? Por allá como el miércoles se dieron cuenta en dónde estaba la muchacha. Y no le había pasado nada. La muchacha tenía una relación con una persona casada. Y este hombre se la llevó. Y la desilusión, el dolor, la vergüenza, lo que haya sido, decían, el amor por la muchacha, hundió a Arturo en la tomada. Y por más de 22 años, Arturo no soltó la botella. Murió en el baño de una cantina, en lo que le llaman una cruda, que no pudo soportar ya su cuerpo, y lo hallaron sentado en la esquina, en el baño de una de las cantinas del pueblo. Arturo vivió más de 22 años cautivo en un pensamiento, en una manera de vida, por algo que le aconteció en su pasado. Jesús dijo: yo he venido a dar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Yo me recuerdo, te voy a decir de otra manera para que entiendas lo que ser cautivo es. Yo me recuerdo, yo nomás viví con mi familia hasta los 11 años. Y me recuerdo por allá cuando tenía 7, 8 años, se ponía un muchacho. Ayer les decía en la plática de Noches Bohemias, perdí mis lentes. A esta edad no sé qué hice con mis lentes. Y curiosamente me acuerdo de los años aquellos, pero no me acuerdo dónde dejé los lentes. Como que a mi edad empezamos a olvidar las cosas de ahorita y nos recordamos de la niñez. Como que ya nos está llamando el Señor. Lo mejor del trigo, preste atención. Había un muchacho que se ponía a tocar la guitarra fuera de la casa. Y una canción que después la oí bastante en el mundo. Era una canción muy conocida, esa de En una jaula de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandria. Los de la nueva, los jóvenes de aquella iglesia no saben eso. Ellos son de Parchís para acá, nosotros somos de Parchís para allá. Es una canción ranchera de México. Yo creo que es de México, pero viejísima. Pero el relato dice que había una calandria colgada afuera de un balcón de una casa, y que pasó un gorrión y platicó con ella. Te lo voy a platicar. Pasó el gorrión, la miró y dijo: pobrecita calandria, mira, pobrecita, está encerrada. Sí, la jaula no es que fuera de oro, pero es que le tenían comida, agua, palitos que separar. Y se devolvió el gorrión y le dijo: oye, ¿qué se siente estar presa, cautiva, así como tú estás? ¿Qué se siente estar prisionera? ¿Qué se siente no estar libre? Y la calandria abrió los ojos así y le dijo: ¿de qué hablas, gorrión? ¿De qué hablas?
¿Qué sientes en el estado en el que estás? Tú no eres libre. Y la calandria le dijo, ¿estás loco? Claro que soy libre. Yo canto a la hora que quiero, como a la hora que quiero, tomo agua a la hora que quiero, duermo a la hora que quiero, me paro en el palito que quiero. ¿Cómo que no soy libre? Y se le quedó el gorrión mirando, alzó el vuelo y dijo, aparte de que no es libre, está cautiva. ¿Qué es estar cautivo? Hay diferentes tipos de cautiverios. Aquella calandria estaba presa en una jaula y había sido cautiva en su mente, en su manera de ser, pensando que su vida estaba correcta de esa manera. Los cautiverios a los que Jesús se refiere nos afectan mucho a nosotros y van a afectar a nuestros hijos, nietos, afectaron a nuestros padres, y esos cautiverios normalmente nosotros los heredamos, muchos de ellos los heredamos y otros se los estamos heredando a nuestros hijos. Jesús dijo, yo he venido para darte libertad, para que salgas, para que rompas tu cautiverio. ¿Qué causa el cautiverio? ¿Qué tiene al hombre cautivo? La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, el apóstol San Pablo le escribe una carta, la segunda carta que le escribe a Timoteo, y le dice esto, le está dando recomendaciones de cómo hagan las cosas, y le dice, de modo que despierten, que se den cuenta y escapen de la trampa en que el diablo los tiene, ¿qué? Cautivos. Haz las cosas de tal manera, Timoteo, que a tu audiencia, la iglesia, las personas que aman al Señor, se despierten y escapen, salgan del cautiverio en el que el diablo los tiene cautivos. Y lo dice, sumisos a su voluntad. Te quiero hablar de 3 diferentes cautiverios en que nosotros podemos caer sin darnos cuenta. Cautiverios que tú vas a alcanzar a reconocer en las personas que viven a tu alrededor, y son cautiverios a los cuales dice Jesús, no tienes que vivir así. Yo vine para romper eso, para que tú tengas vida, para que tengas una vida abundante. En las palabras de aquí del valle, para que tengas una buena vida. El primer cautiverio que quiero compartir contigo, y es fácil de mirarlo allá afuera, es el cautiverio cultural. Nosotros hemos sido cautivos de la cultura donde nosotros crecimos. En veces este cautiverio es difícil de entender, pero te lo voy a presentar. Se vino aquel joven de Michoacán que creció allá en el rancho, en el seno de una familia sumamente amorosa, donde el papá salía a trabajar muy temprano en la mañana, la madre arreglaba la casa, arreglaba a los hijos, los mandaba a la escuela, se ponía a hacer tortillas a mano, salsa en molcajete, frijoles en ese jarro de barro. Ve, igualito que las mujeres de aquí. A las 6 de la tarde llegaba el papá del muchacho, la madre escuchaba al caballo llegar y inmediatamente ponía el plato en la mesa, ponía las tortillas a calentar. El hombre llegaba, se quitaba el sombrero, tenía una puntería, lo aventaba, así quedaba en un gancho que tenía allí. Decía, ¿cómo estás, vieja? Ya está todo, sí, siéntate. El hombre llegaba, se sentaba y empezaba a taquear. Terminaba su cena, prendía un cigarro, esos de hoja de allá, se lo fumaba pensativo. La mujer allí mirándolo, en cuanto se terminaba y se salía a la hamaca, levantaba la mesa, la mujer lavaba. Aquel joven vivió en una familia como perfecta de su rancho. Pero fíjense que a los 18 años se le ocurrió, porque alguien le dijo que aquí en los Estados Unidos se valían los dólares, dijo, yo quiero comprarme una montura para mi caballo y me voy a ir a los Estados Unidos. Y le habló al primo, del compadre, del amigo que tenía acá, y de alguna manera se arregló y terminó aquí en Hemet. ¿Sabes que ya estando viviendo aquí en Hemet, un día andaba ahí haciendo yardas porque fue el trabajo que consiguió, y como era de buen porte, como buen latino, salió la hija del dueño de la casa y era una güerita de ojos azules. No hablaba ni papa de español, pero con la mirada se dijeron 1000 cosas.
Y empezaron a cruzar miradas, empezaron a hacerse ojitos. Y antes de que pasara mucho tiempo, se casaron. No, aquel joven que se había venido de México, venía tan contento, estaba tan contento, hasta papeles iba a agarrar. Se casa con la abuelita contentísima, oye, se sacó la lotería, se agarró un hispano. ¿Ve? Y empieza a vivir la vida matrimonial llenos de ilusión, con una ilusión como nosotros la entendemos los casados. Pero 2 semanas después empezaron los problemas. Llegaron a la etapa que llegan los matrimonios, que se llama la etapa de la desilusión. Ayer dijo alguien, dije, lo voy a apuntar, porque dice que hay un cuento que un príncipe que convirtieron en sapo, y estaban esperando que la princesa viniera y le diera un beso para que se convirtiera en príncipe. Y dijo, hermano, dijo, yo todo el noviazgo era un príncipe, pero ya el beso de casado se convirtió en sapo. No sé. Mira, pasa esto, sucede que a los 15 días empezaron los problemas, empezaron las desavenencias. Ambos estaban enamorados, pero su matrimonio ya no estaba funcionando como ellos pensaban que iba a funcionar. Llegaron a lo que en consejería matrimonial se llama la etapa de la desilusión. El matrimonio entra a la etapa de la ilusión, el noviazgo, la luna de miel, todo marcha muy bonito. Y cuando viene la vida normal, llega la etapa de la desilusión. Porque la etapa de la desilusión es cuando nosotros nos enseñamos tal y como somos, con las raíces culturales, con los cautiverios culturales que tenemos. Aquel joven le dijo, tú no me amas. Ya había aprendido inglés. Tú no me amas. Y le dice la muchacha, te amo con todo mi corazón. Entonces, ¿por qué no me haces tortillas de maíz como mi mamá? ¿Por qué no me esperas como mi mamá? Él tenía sus pensamientos, su forma de mirar el matrimonio como lo había mirado con su mamá. Y le dijo la muchacha, no, lo que pasa es que tú no me amas a mí. Tú no me amas a mí. Tú no me ayudas a hacer de comer. Tú no me ayudas a lavar los platos. Y el muchacho se levantaba y decía, es que yo soy hombre. Y tenían choques. ¿Qué era eso? Es que él era preso de su cultura, de donde nació. Y ella también. Ambos se amaban. 2 seres humanos, 2 buenos seres humanos que tienen una cantidad de conflictos porque son cautivos de la cultura donde nacimos. Tú y yo nos pasa lo mismo. Tenemos cautiverios culturales de donde venimos. Nos los enseñaron con muy buen corazón, pero afectan, muchos de ellos afectan nuestra vida, afectan nuestro matrimonio, nuestra relación con los hijos. No sabes cuántos papás he escuchado que le dicen a sus hijos, yo cuando era de tu edad yo no andaba así. Ese es un cautiverio cultural. No podemos comparar a nuestros hijos como éramos nosotros, porque nosotros no somos como eran nuestros padres. Jesús dijo, yo he venido para que ustedes alcancen la libertad del cautiverio en el que están. Pero es el cautiverio cultural. Hay otro tipo de cautiverio, es el cautiverio o los cautiverios personales. Estamos cautivos en nuestros errores, en nuestros aciertos, en las cosas que nos han acontecido. Hay la historia de una mujer aquí en los Estados Unidos que murió 2 veces. Dicen que allá en un pueblo del medio oeste, 2 hermanas fueron a la montaña, y en la montaña donde fueron llegaron un grupo de vagos y las asaltaron. Violaron a ambas, las golpearon mucho, y luego de arriba de un puente del río, un puente muy alto, las tiraron contra las piedras. Una de ellas, cuando la levantaron, estaba muerta, había fallecido, y la otra estaba en coma, estaba agonizando. Duró 3 meses en coma en el hospital. Cuando se recuperó, estuvo en el proceso, las terapias, el salir adelante, y comenzó a hacer su vida. Hasta se puso de novia. Se puso de novia, puso la fecha para casarse.
Y una semana antes de casarse le dijo al novio, llévame al lugar donde mataron a mi hermano, quiero ir. Y cuando llegaron le dijo, aquí espérame en el carro, todo aquí me puedes ver. Y la muchacha fue al puente, se paró donde las habían tirado, y al estar parado miró al novio, le dijo adiós y se tiró de cabeza. A pesar de que la habían tirado aquella vez y había sobrevivido, la realidad es que era una muerta en vida. Era una persona que por lo que le había pasado ya no tenía vida. Existía, pero no tenía vida. Frente al matrimonio y los miedos que tenía, decidió tirarse otra vez y murió. Ahora murió físicamente, pero ya era una mujer muerta. Tú vas a conocer una cantidad de personas que por errores del pasado, una falla en el matrimonio, fallas con los hijos, fallas en un negocio, en la economía, en el trabajo, errores que cometimos, quedamos cautivos en una forma de pensar que no nos dejan despegar en la vida. Y hay un potencial inmenso en la vida de cada uno de nosotros. Pero mientras no se destrabe eso, mientras no salgamos de ese cautiverio, mientras no rompamos nuestra mente y vivamos de una manera diferente, vamos a arrastrar a nuestra familia y se lo vamos a heredar. Te voy a decir un cautiverio que yo tuve mucho tiempo. Mi padre fue una persona que siempre estuvo pegada al deporte. Fue un boxeador en su juventud. Era el dueño del único gimnasio de mi pueblo. Desde bien pequeñito, yo era el último en la línea de todos los boxeadores que tenía. Todos lo admiraban. Yo iba con él, me traía a todas partes, al béisbol, al box, a la lucha, a todas partes. Yo miraba a mi papá, un hombre sin miedo. Tengo recuerdos de mi infancia donde el cartero del pueblo, probando un rifle que compró, mató una de nuestras palomas volando. Creo que le tiró el balazo y jamás en su vida había hecho un tiro tan certero como ese. Y para la desgracia del cartero, la paloma cayó era de nosotros y cayó en el patio de la casa. Yo recuerdo a mi papá agarrar la paloma, yo me fui detrás de él y le tocó la puerta al cartero y aquel hombre no le quería abrir, pero mi papá le gritó de la 1 a las 2 y era el que mangoneaba en la iglesia, pero se le olvidó en ese rato. Y le aventó la paloma hacia adentro y le dijo, si tienes hambre, cómete. Pero yo miraba a mi papá como una persona sumamente valiente. Crecí con ese pensamiento y empecé a tener una vida, a pesar de estar en la iglesia, una vida violenta. Pero tenía mucho miedo. Me daba miedo el pleito, me daban miedo las cosas que me tocaba hacer, pero bajaba un switch y hacía cosas que hoy me acuerdo y digo, qué tonto. Y mis amigos decían que yo no tenía miedo. Te voy a decir una cosa, tenía mucho miedo, pero traía una máscara que me heredó mi padre, porque cuando yo me traje a vivir aquí a mi papá conmigo, me di cuenta que él también tenía miedo, pero se ponía una máscara de valentía. Estaba preso en sus temores y le daba miedo enseñarse tal y como era. Yo viví con esa máscara mucho tiempo. Hice cantidad de cosas mal hechas por ponerme una máscara que no era yo. Yo he mirado tantos hombres buenos y tantas mujeres buenas que viven con una máscara que heredaron, que no son ellos. No son ellos. Ellos son seres perfectos, buenos, capaces, que están dentro de ese cuerpo, pero su actitud, las cosas que hacen, no son las que ellos quisieran hacer. Viven cautivos de patrones de su pasado, de patrones de su familia, de cosas que heredaron. Jesús dijo que Él vino para romper con eso, para darnos libertad. Déjame te digo el otro cautiverio que es muy latente, más aquí en el valle, es el cautiverio religioso. El cautiverio religioso. Crecí hasta los 11 años en casa de mis padres y luego me enviaron a casa de mi abuela. Terminé la primaria, la secundaria y parte de la preparatoria en Magdalena de Quino, Sonora. El día 4 de octubre en Magdalena es una fiesta inmensa. Llegan 2 trenes llenos de yaquis. El gobierno los trae. Y desde que pisan de rodillas, caminan hacia la iglesia para presentarte ante San Francisco, porque el 4 de octubre es el día de San Francisco.
Y yo me recuerdo, ellos llegan al templo, pagan lo que vienen a pagar y luego empiezan las ferias. Yo me recuerdo ir a la escuela brincando yaquis, porque no hay Magdalena no tiene la capacidad para poder dar alojamiento a los miles de personas o a las miles de personas que llegan a las fiestas, brincando yaquis, borrachos, para dirigirme en las mañanas a la escuela. Ellos son cautivos de una religión donde sus padres les inculcaron. Pero hay otro tipo de cautiverio. El cautiverio es que nos produce aquella persona o aquella iglesia donde llegamos y conocimos a Cristo. Y pensamos que a ese lugar, me pasó a mí. Yo crecí en una iglesia donde tocar con una guitarra era el sacrilegio más grande que se podía hacer. Si tú entrabas con una guitarra es que eras satánico, eras del diablo, te corrían. Obviamente yo crecí metido en esa burbuja, en ese cautiverio, de que una guitarra o cualquier instrumento dentro de la iglesia que no fuera el piano era totalmente en contra de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué decía? Yo decía, si esos que tocan música, ¿que no conocerán la Biblia? Y yo estaba totalmente seguro. Hoy encuentro personas que están cautivas, son cautivos religiosos, de que si usas instrumentos, es que no sabes adorar. Y luego hay otros cautivos que dicen que si no brincas y gritas, estás mal. ¿Y quién está mal? Son cautiverios religiosos, pensamientos de lo que se deben hacer. Emitimos juicios contra personas cristianas y contra personas no cristianas. Todos, el cautiverio religioso es algo que nos pusieron nuestros padres, la sociedad donde crecimos, y nos hemos llegado a la edad que tenemos y pensamos que eso es lo correcto, eso es lo que quiere Dios, esa es la verdad absoluta. ¿Sabes que no es más que un cautiverio entre el cautiverio cultural, los cautiverios personales de culpa, resentimientos que nos limitan, como el cautiverio religioso que no nos deja ver más allá de lo que tenemos? En Cristo tenemos una libertad más grande de la que nos podemos imaginar. En Cristo tenemos todo. Y no debemos de juzgarnos unos a otros, ni decir aquel está bien y aquel está mal. Porque juzgamos en base a la burbuja donde estamos. Jesús dijo que vino a proclamar, a anunciar que en Él hay libertad para esos cautiverios donde nosotros estamos. El cautiverio es lo que no deja al hombre salir adelante. Están cautivos. En cada uno de nosotros hay un potencial inmenso. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído dio, oyó, ni mente puede imaginar, son las cosas que yo tengo preparado para los que me aman. Y nosotros nos limitamos, nuestras cautividades nos mantienen presos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para romper? Creo que la primera cosa que nosotros debemos hacer es, ahorita en la confesión decíamos, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo los oí con aquella convicción. Si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, quizás la primera cosa que debemos hacer, para bien nuestro, para bien de nuestros hijos, para bien de nuestra relación. Pero yo tengo una pregunta. Cuando usted se presenta como familia frente a alguien que lo visita, ¿se presenta igual como viven? Que cuando lo vinieron a visitar. ¿Le hablas, varón, a tu esposa de la misma forma cuando hay visita que cuando están solos? ¿Le hablas a tus hijos y tus hijos te hablan a ti de la misma forma cuando está la familia sola que cuando hay visita? Porque si no es así, estás cautivo. Y tu familia es muy importante. Tu familia es más importante que la iglesia. La única cosa más importante que tu familia es tu relación con Dios. Y uno dice, yo no sé por qué no puedo ser como... No, es que estás encerrado en un cautiverio cultural. La sociedad nos ha enseñado que si viene gente, cámbiate, alístate. El otro día me sorprendí porque dice Lupita, van a venir los hermanos. No, y me lavé la boca y me peiné y me rasuré. Y luego dije, antes me lavaba la boca y me peinaba y me rasuraba
para salir con Lupita, para estar con Lupita. Y ahora me estoy rasurando y arreglando para otra gente. Terminamos haciendo eso. Son cautiverios culturales, cautiverios personales. Tu familia, no hay nadie más importante que tu familia. Tu familia es lo más que tú tienes. Nada hay más grande que tu familia. Tus hijos son esa joya. ¿Qué les estamos heredando? Y sin darnos cuenta les heredamos los cautiverios en los que hemos vivido y no nos damos cuenta. ¿Cómo puedo romper con eso? Porque Jesús dijo que Él vino a pregonar libertad para el cautivo. ¿Cómo rompo ese cautiverio para que mi familia sea una familia sana? Para mirar a mis hijos con un futuro diferente. Para poderlos mirar y sonreír al mirar cómo son. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo creo lo que la Biblia dice. Bueno, si de veras crees lo que la Biblia dice, entonces lee lo que la Biblia dice. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, para que todos ustedes como iglesia estén enteramente capacitados para toda buena obra. La palabra de Dios, hermano, es lo que nos ayuda a romper con las cosas que pueden perturbar nuestra familia, las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. ¿No has escuchado a alguna persona que dice: es que yo no sé por qué yo no recibo las bendiciones de Dios? Yo miro que hablan, que han sido bendecidos y a mí no me llega, que es porque estás cautivo o cautiva. Necesitas romper con eso. Jesús dijo: yo he venido a pregonar, a anunciar, a gritarles, a decirles que entiendan, tápense en una oreja para que se quede por dentro, que yo he venido a sacarlos del cautiverio, sea un cautiverio cultural, que creciste en el pueblo y quieres todavía mantener esa cultura aquí, religioso, personal. Los cautiverios personales son muy graves, porque la culpa la vamos arrastrando toda la vida cuando Dios nos ha perdonado. Usa la Biblia, estudia la Biblia. Esta semana es la semana en que toda la iglesia vamos a estar leyendo la Biblia. Y yo sé que decimos: no, yo leo la Biblia. No, estoy hablando de veras. Estoy hablando de veras. Esta semana toda la iglesia va a orar. Toda la iglesia son los guerreros de oración. Si abres tu boletín, toda la iglesia somos los guerreros de oración. Y allá hay una cantidad de peticiones que le estamos presentando al Señor. Pero salir de aquí con ese compromiso que empiece a cambiar nuestra vida. Toda la semana, aunque sea 2 versos de la Biblia, los voy a leer y los voy a meditar. La otra cosa que nosotros debemos de hacer, hay que practicar lo que aprendemos. Vamos a practicar lo que aprendemos. De nada nos sirve aprender algo y no hacerlo. ¿Verdad qué tristeza me da a mí cuando conozco a una persona que me dice: yo soy ingeniero en México? Uy, qué bueno, ¿y qué estás trabajando aquí en Matanzas? Hace muchos años tuve en mi casa a un doctor, llegó de un pueblo de México, allá en el sur Pacífico, venía de Zihuatanejo, Guerrero. Era doctor. Me lo traje a vivir a la casa porque estaba vendiendo cocaína en la esquina de un 7-Eleven. ¿Cómo se cambian las cosas? ¿Qué hace que nosotros, hermanos, debemos de practicar lo que aprendemos? Debemos de practicar las cosas que aprendemos. El salmista, y déjame termino con esto, el salmista dice: tengo más entendimiento que los ancianos. Tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos. Pero voy a parafrasear: yo tengo más madurez, más comprensión de la vida por la razón de que yo practico lo que tú me dices, oh Dios. Y eso me trae más comprensión. Si te lo pongo al nivel nuestro, mis pensamientos, mi familia está mejor establecida por la razón de que vivimos de acuerdo a lo que tú nos dices, oh Dios. Yo te quiero invitar en este día que tomes 2 decisiones. 2 decisiones con el Señor. Que le digas: Señor, hábleme durante la semana, yo voy a leer su palabra. Aunque sea poquito, voy a leer y voy a meditar en su palabra. Señor,
hable a mi corazón, a mi espíritu, déjeme entender lo que usted dice. Y la otra cosa, comprométete con el Señor a que lo que aprendas lo vas a practicar. Hay cosas que nos duelen, hay cosas que no nos gustan, hay cosas que quizás van en contra de nuestras cautividades. Ah, no, eso no, amigo, no. A mí me enseñaron que era de otra forma. Sabes, el cautiverio hace a la persona perder muchísimo. Un día llegó el Señor a un lugar donde se reunían las personas desahuciadas de su tiempo. Era el hospice de aquel tiempo. Ya estaban ahí los que ya no podían hacer absolutamente nada por ellos. Porque había la leyenda de que un ángel venía de tiempo en tiempo y revolvía el agua de aquel estanque. Y el primer enfermo que caía al agua, el que podía llegar primero, era sanado. No, así estaba, mira, alrededor de aquel estanque. Y había un hombre ahí que tenía como tenía como 42 años, que estaba paralítico. Y cuando llegó Jesús lo miró y le dijo: ¿y tú quieres ser sanado? Fíjate la pregunta que le hizo: ¿y tú quieres ser sanado? Y el hombre contestó, dijo: yo no tengo quien me eche al agua. En los años que llevo paralítico ya no tengo amigos, familia, ya no tengo a nadie en que me acerque al agua. Cuando yo llego, ya hasta salieron los que se tiraron al agua. ¿Pero quieres ser sanado? Jesús le dijo: levántate, toma tu petate y vete a casa. Y aquel hombre se liberó frente a la seguridad de Jesús de su cautiverio. Porque si aquel hombre hubiera sido la persona cristiana de nuestro tiempo, le hubiera dicho: no, primero que se mueve el agua y luego me echas al agua, y entonces puedo levantarme. Pero él se liberó de su cautiverio religioso y obedeció lo que Dios le dijo, y su parálisis se quitó. Hay unos cautiverios en nosotros que son los que nos ocasionan los problemas, desde economía hasta en la familia, o con la sociedad, o con nosotros mismos. Es porque somos cautivos. La única forma de salir de ahí es a través de la obediencia a la palabra de Dios. Jesús nos saca a través de obedecer su palabra. Este día, mientras sales, nos lleva en un canto de invitación. Te voy a invitar a que te comprometas con Jesús, a que todos los días de la semana vas a leer una porción de la Biblia. Todos los días vas a leer una porción de la Biblia, y lo que aprendas o lo que aprendiste hoy lo vas a practicar durante la semana, y luego espera mirar el resultado.